Mira, analiza hacia el lado de la fuente. Mira el fondo de la caída del agua. Mira la silueta que se está reflejando. ¿A qué se te parece? Parece que se reflejara el manto de María, ese manto lleno de pureza, de virtudes. Y pues la verdad es que este paisaje es muy inspirador para poder hablar sobre el papel de María en la historia de la humanidad, es decir, el papel de María como la nueva Eva, lo que hizo por la mujer, esa redención de la mujer. Sí, grande es el ejemplo de María Virgen hacia la mujer, hacia el comportamiento de la mujer. ¿Cómo debe ser la mujer desde el comportamiento de María? Como amiga, como hija, como madre, como esposa, como maestra, como consejera. como consejera. ¿Sí? María Virgen redimió a la mujer con su maternidad divina, mas se trataba solo del comienzo de la redención de la mujer, negándose ella misma con el voto de virginidad al desposorio humano. Había rechazado toda satisfacción concupiscente, mereciendo gracia de parte de Dios. Buscaba la gracia de Dios. Pero no bastaba, porque el pecado de Eva era árbol de 4 ramas. 4 ramas. Soberbia, avaricia, glotonería y lujuria. Y había que quebrar las 4 antes de hacerlo estéril en sus raíces. María vino y hizo estéril ese árbol de 4 ramas que Eva engendró o sembró desde el principio de la humanidad en la mujer. María Virgen venció la soberbia, humillándose hasta el fondo. Se humilló delante de todos, no es su humildad respecto a Dios. Esta deben tributársela al Altísimo todas las criaturas, pues si la tuvo su verbo, o sea Jesús, ella como mujer debía también tenerla. ¿Has reflexionado más bien alguna vez en qué tipo de humillaciones tuvo que sufrir María de parte de los hombres y sin defenderse de manera alguna? Total, incluso José, que era justo y había acusado en su corazón. Pues si José era justo, los demás que no eran justos habían pecado de murmuración sobre su estado de embarazo, y el rumor de sus palabras había ido como ola amarga a estrellarse contra su humanidad. Así es, son incontables e infinitas las humillaciones que la vida de María en la tierra recibió y aún las recibe. O sea, ahí no es sino que usted mire redes sociales, escuche en la calle cómo hablan y despotrican de esta mujer tan grande y tan santa para la humanidad, al menos en el comportamiento como mujer, si Sí, desde ahí lo quieren en ver. ese comportamiento íntegro. Total, mire, humillaciones de pobreza, la humillación de quien debe abandonar su tierra. Pregúntele a los emigrantes, a los que están siendo expulsados de sus países, si es bonito, si es cómodo salir en la medianoche sin ropa, sin nada, a caminar por las calles para pedir limosna, algo de comer. Humillaciones a causa de las reprensiones de los familiares y de las amistades, que desconocían la verdad, juzgaban débil la forma de ser de María respecto a Jesús. Y esto no solamente en su niñez, sino cuando empezó a ser un hombre. Humillaciones durante los 3 años de su ministerio, crueles humillaciones en el momento del Calvario, humillaciones hasta en el tener que reconocer que no tenía con qué comprar ni sitio ni perfumes para enterrar a su hijo, ni para echarle perfume para que no oliera. Imagínese usted todo eso. María venció la avaricia de los progenitores, o sea, de los padres de Adán y Eva, renunciando con antelación a su hijo. Una madre no renuncia nunca a su hijo, sino que si no se ve obligada a ello, sí, lo que decías antes, que ni porque le pague, ¿no? Supuestamente. Ya sea por la patria o por el amor de una esposa o por el mismo Dios quien pide el hijo a su corazón, la madre, ella siempre se resiste a la separación. Es natural que sea así. O vaya, pregúntele a una madre cuando un hijo se lo piensan llevar para las Fuerzas Armadas, sí, a prestar un servicio. ¿Cómo llora? Sí, claro. ¿no? Se resiste. O cuando se va a casar. Una madre tampoco, y revisa muy bien quién va a ser la esposa de su hijo y siempre va a estar ahí vigilante. Va a estar ahí vigilante. Claro. El hijo crece. Ahora, María renunció desde el momento en que tuvo a su hijo. Ella lo entregó a la humanidad. A Dios se lo entregó. A nosotros nos lo dio.
se despojó del fruto de su vientre para dar reparación al hurto de Eva del fruto de Dios. María venció la glotonería, o sea, La gula. tanto de saber como de gozar, aceptando saber únicamente lo que Dios quería que supiera, sin preguntarse a sí misma, sin preguntarle a Él más de cuanto se le dijera. Ahí es donde uno puede concluir que es bueno conocer el bien y el mal es inútil conocerlo. Creyó sin indagar. La confianza absoluta. Abandono total en Dios. Venció la gula de gozar porque se negó a todo deleite del sentido. Su carne la puso bajo las plantas de sus pies. Puso la carne instrumento de Satanás y con ella al mismo Satanás bajo su calcañar, para hacerse así un eslabón para acercarse al cielo. El cielo, claro, la meta de ella, la meta de Jesucristo su Hijo, la meta de nosotros, de todos los que están escuchando con atención estas palabras. Así es. ¿Dónde estaba Dios? En el cielo, y esa era su única hambre, ¿sí? Hambre que no es gula, sino necesidad bendecida por Dios, por este Dios que quiere que sigamos y sintamos apetito de Él. María venció la lujuria. Bien, por estar atenta, que es la gula llevada a la exacerbación. En efecto, todo vicio no refrendado conduce a un vicio mucho mayor. Y la gula de Eva, ya de por sí digna de condena, la condujo a la lujuria. Efectivamente, no le bastó ya el satisfacerse sola, sino que quiso portar su delito a una refinada intensidad. Así conoció la lujuria o la sensualidad y se hizo maestra de ella para su compañero. O sea, cogió a su compañero, Adán, y lo arrastró hacia el abismo. Ladrón que roba unido permanece unido. En cambio, María invirtió los términos y en vez de descender, siempre subió. En vez de hacer bajar, atrajo siempre hacia arriba. Y de su compañero José, que era un hombre honesto, hizo un ángel. Qué admirable, qué maravilla. Y ese es el ejemplo de hoy que muchas mujeres casadas con sus esposos aplican, que cogen a su esposo y lo elevan, lo llevan al conocimiento de Dios. Con su ejemplo, qué bonito, ¿no? Y es que así debe ser, Sí. o si no, ¿para qué? ¿Cuál es la función de la mujer como esposa? Ese es, acercarnos a Dios, guiarnos por el camino de Dios. Total. En el momento en que María sintió poseer a Dios y con él sus riquezas infinitas, se apresuró a despojarse de todo diciendo que por él se haga tu voluntad y que él la haga. O sea, en virtudes del desprendimiento material, y dejó que la voluntad de Dios actuara en ella, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se cumplan los 10 mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, y el plan de Dios, Justas y buenas acciones de caridad y amor, así es, total. Ahora, casto es aquel que controla no solo su carne, sino también los afectos y los pensamientos. Claro, la castidad no es solamente en la carne. ¿sí? No, pues que saca uno con ser casto en la carne y pensando por allá, quién sabe, cosas que lo atormentan a uno por dentro, llevándolo a un deseo que lo que va a hacer es atormentarlo y perturbarlo. Eso no tiene sentido. Claro. Tiene que ser coherente el pensamiento casto para que la carne se mantenga casta. María tenía que ser la casta para anular a la impúdica de la carne, del corazón y de la mente. Ella se mantuvo comedida sin decir ni siquiera de su hijo, que en la tierra era solo de ella, como en el cielo era solamente de Dios. Era solo de ella y para ella sola lo quería. Eso Sí, nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Lo Jamás. entregó desde que sabía el plan de Dios. Lo tenía que entregar Desde en su corazón. O sea, ella se despojó, dijo que sí, que haga el plan de Dios. Y pregúntele a una madre si eso es fácil o no es fácil entregar a su hijo de una vez a una misión tan fuerte como esta. No, la madre siempre se resiste a entregarlo. A pesar de todo el sacrificio y dolor de María, no era suficiente para que la mujer pudiera poseer la paz que Eva había perdido. El error, el pecado, conduce a la pérdida de la paz interior. A los remordimientos, a los cargos de conciencia.